Le agradecemos su presencia en Foro Más Latino. Transmitimos desde la ciudad de San Bernardino, en el sur de California. Estamos hablando con el padre Patricio Guillén. Padre, ¿por qué si Jesucristo era un líder y defendía al pueblo, él enseñaba con parábolas? ¿Qué está pasando con la Iglesia Católica actualmente? Se acuerda que él les preguntó, ¿qué dice el pueblo que soy yo? Y después les hizo la pregunta, ¿y ustedes quién creen? Y dijeron, el Mesías. Pero ellos todavía pensaban que el Mesías iba a ser alguien políticamente poderoso. No sabían que la revolución que él traía era una sobre los derechos humanos, donde todos los seres creados a la imagen de Dios deben de ser respetados y que la autoridad que tanto los gobernantes como los religiosos deben de utilizarla como un servicio al pueblo, no como algo para oprimir. Por eso él compara que tenemos que convertirnos como un niño para entrar al reino de Dios, porque un niño no se puede defender, no lo reconocen con sus derechos, siempre lo ven inferior porque lo ven así. Y él dice, el que reciba a un niño y lo reciba en mi nombre, no me recibe a mí, recibe y acepta el que me envió a mí, al Dios que nos hizo todos a su imagen y semejanza y que somos iguales. ¿Se acuerdan de la Constitución americana? We hold this truth to be self-evident, que todos los seres humanos son creados iguales. ¿Cree que a la Iglesia Católica le hace falta aplicar con más fuerza esas enseñanzas de Jesucristo desde el punto de vista de los sacerdotes, de poner en práctica, no solamente llenarnos de teoría o de teología, sino esas enseñanzas llevarlas con el pueblo y hacer una aplicación de esos conocimientos? Cuando Jesucristo defendía al pobre, cuando abogaba por el para el desválido, no lo vemos actualmente. Es que se nos olvida, porque ya en la cultura del primer testamento o alianza, los profetas y los grandes líderes siempre decían que defender al huérfano, a la viuda y al extranjero. Esa era la trilogía y eso era lo que Jesucristo también nos decía. Yo vine para servir. Y nos quiere decir a nosotros también, los que vamos a tomar eso y seguirlo a Él, tenemos que imitar de ver al que es más débil y vulnerable y proteger sus derechos, porque los que tienen el poder, ellos ya saben cómo defenderse. Es el pobre el que necesita el apoyo, no solamente de darle de comer. Eso es asistencial, de darle la capacidad para que él sea autosuficiente o ella. Entonces, es difícil y cuestionamos ahorita mucho en la iglesia porque como tanto en la pastoral a nivel de los obispos como a nivel de los sacerdotes y hasta los laicos que ya comienzan a participar, hay muchos entre ellos que se dividen en cómo servir al pueblo mejor y al más necesitado, y cómo hacerlo para que sea un elemento propio que él maneja su destino y no es un niño. Entonces, el reto es para tanto la iglesia, que es la iglesia servidora de los demás, tiene que imitar a Jesucristo en ese servicio. Por eso yo y Rosa Marta, hay muchos más laicos y sacerdotes, y especialmente los de América Latina. Ellos hicieron una reflexión muy fuerte que se nos olvida. Ellos fueron a la base, hicieron le pedían al pueblo cuando se reúnen, ¿qué son sus necesidades? Hacían un análisis social de lo cultural, de lo religioso, de lo económico, de lo político, todas las dimensiones. Todavía en la iglesia, sin embargo, hay ese dualismo, lo que es material y lo que es espiritual. Lo espiritual y lo material se unen y forman una unidad tanto a nivel de persona como a nivel de sociedad. No hay separación.
Pero desgraciadamente todavía hay unos laicos que son antes del Concilio Vaticano II y los otros que han querido luchar para que el Concilio Vaticano II y los 16 documentos se apliquen. Padre Patricio, usted, vamos a remontarnos un poquito a la historia de México, lo que fueron las leyes de reforma con el expresidente Benito Juárez, sí, donde Benito Juárez separó a la iglesia del Estado. ¿Usted qué piensa de ese movimiento? Cuando la iglesia tenía mucho poder, incluso Benito Juárez les confiscó algunas instalaciones que tenía la iglesia católica. ¿Lo consideran como un movimiento histórico tan importante como México, como fue la independencia, como fueron las leyes de reforma, como fueron la Revolución Mexicana, pero particularmente ese movimiento donde la iglesia tenía tanto poder? ¿Qué piensa usted de ese movimiento? Fue una cosa muy importante ese cambio, tanto para el bien de la iglesia, aunque los obispos no pensaban así, pero para el pueblo fue importantísimo. Su desarrollo, desgraciadamente, fue limitado porque cuando ya salió Juárez, un dictador que duró mucho tiempo, Porfirio Díaz, y favoreció a Europa y no a su pueblo. Entonces se atrasó. Y yo pienso que por eso el socialismo era algo que muchos de los líderes mexicanos querían, porque veían que todavía la iglesia era una iglesia privilegiada y que le daba mucho poder a la iglesia y a los líderes ricos, poderosos, que estaban bajo el control también de Estados Unidos. Nunca se ha perdido el poder entre los ricos de América Latina y los ricos de Estados Unidos. La banana, el café y otras cosas. Esa dependencia colonial limitó el desarrollo de América Latina, que iba, en cierta manera, iba más avanzado que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la guerra civil fue sobre ¿qué? El esclavismo y el capitalismo. Yo pienso que nosotros tenemos que analizar esa coyuntura de México con Estados Unidos, que ha sido muy, muy difícil para el pueblo y por eso mucha inmigración para acá, porque en México no había... Ahorita que toca el tema de inmigración vamos a hablar de eso más adelante, Padre Patricio Guillén. Okay. El tiempo se nos viene encima, pero vamos a hablar sobre lo que es la SB 1070, sobre esta tan ansiada reforma migratoria, sobre lo que fue la amnistía Simpson-Rodino, sobre lo que ha sido esta implementación también que nunca se llevó a cabo, la 187 de Pete Wilson. Pero vamos a ir a una pausa, Padre, y ahorita regresamos. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Quédese con nosotros.